Gloria a Dios. Iglesia, buenos días. Dios les bendiga. Qué bueno verles en este lugar. Me alegra que pueda participar y venir para recibir la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos hoy a tener un tema muy interesante. Este mes estamos hablando de permanecer en la fe y la esperanza en Cristo Jesús. Cómo permanecer en la fe y la esperanza. Hoy vamos a hablar de un tema basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 22. Ahí vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Y le he puesto por título a este tema: si estaba adentro, ¿por qué lo echaron? Si estaba adentro, ¿por qué lo echaron? Y vamos a hablar de esa permanencia en la vida en Cristo, en esa permanencia en la iglesia del Señor. Amén. No es solamente el que yo esté en la iglesia, sino cómo debo de estar, qué se requiere para estar, para ser verdaderamente un hijo de Dios, para ser verdaderamente el pueblo de Dios. ¿Qué se requiere? No es solamente estar. La Biblia nos recuerda, por ejemplo, personajes como Judas. Judas fue un personaje que caminó por más de 3 años con el Señor, vio sus maravillas, estuvo con él, lo escuchó hablar, lo tuvo cercano, ahí estuvo, comió con él, tal vez donde dormían, se acostaba muy cerca al Señor, pero al final vemos que él fue expulsado, que no pudo permanecer, que nunca entendió realmente el llamado, que nunca entendió realmente cuál era el propósito de Cristo y la salvación. Amén. Entonces es interesante esto. Vamos a abrir entonces allá la escritura en Mateo 22 y vamos a estar leyendo la escritura a partir del versículo 1 hasta el versículo 14. Vamos a leer la palabra del Señor. Habla de la parábola de las fiestas, de la fiesta de bodas. La parábola de la fiesta de bodas. Una parábola es una historia que el Señor cuenta, que el Señor narra, donde quiere dejar un mensaje muy claro, donde quiere hablarle a las personas y dar un mensaje muy claro acerca de esto, de una parábola. Vamos a leer para empezar los versículos 1 al 4. Vamos a leer allí. Dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo. Él les estaba hablando a los religiosos de la época, a la gente que se creía santa, a la gente, a los sacerdotes del templo, a los escribas, a los fariseos, que fueron las personas con las cuales él más tuvo ese choque, con los cuales él más tuvo esa lucha, porque eran personas que se creían que eran santos, que eran hijos de Dios, pero negaban al Señor y hacían muchas cosas que no eran conforme a la palabra del Señor. Y entonces él aquí les va a narrar una parábola. ¿Cómo dice esta parábola? El versículo dice: el reino de los cielos es semejante a un rey. Ese rey es nuestro Dios soberano, que hizo fiesta de bodas a su hijo. Esa fiesta es la fiesta a la cual usted y yo hemos sido invitados. Es la fiesta con Cristo el Señor. La Biblia dice que Cristo es el esposo y nosotros, la iglesia, somos la esposa del Señor. Somos la esposa y Él nos ha tomado para darnos salvación y a llegar a un día donde se celebrarán esas bodas. Y entonces el rey dice claramente que hizo ¿qué? Fiesta. ¿Qué hizo? Fiesta. No hizo algo triste, no hizo algo que los pusiera a llorar, hizo fiesta. Cuando Dios nos llama para alegrarnos la vida. Cuando Dios nos llama para cambiarnos la vida. Es una necedad pensar que seguir a Dios es renunciar tal vez a mis deseos, a mi forma libertina de vivir la vida. Algunos piensan que pierden la libertad y no pierden la libertad. Lo que pierden es un libertinaje que tienen, porque son esclavos de muchas cosas que los tienen atados. Y cuando vienen a Cristo, Él los hace libres. Cristo nos hace libres. Amén. Hay una parte de la teología que es curiosa y parece una contradicción. Dice la libertad de esclavitud. Lo que la gente a veces piensa que es libre, pero viven esclavos. Y el Señor viene a hacernos libre de esa esclavitud. Y Él nos llama a una fiesta. ¿A quién nos llama el Señor? A una fiesta, a celebrar con el Señor, a gozarnos. Y Él nos está invitando.
Él nos está llamando. Dice que Él hizo una fiesta para celebrar las bodas de su hijo, versículo 3. Y ahora a esa fiesta le empieza a faltar los invitados y dice que Él envió a sus siervos. Los siervos son las personas que predican la palabra, que anuncian el mensaje, que van por las calles, que van a las casas. En tu familia alguien te predica la palabra. Esos son los siervos del Señor, que son enviados para invitarte a la fiesta. Te están invitando a la fiesta, están llamando a la fiesta. Dice que envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. En aquella época una fiesta real tenía ciertos protocolos, y lo primero era anunciar la fiesta. Se anunciaba, y entonces había una serie de convidados que se les enviaba una invitación temprana, que estuvieran expectantes, atentos en el momento en que ya la fiesta se fuera a realizar, para que ellos llegaran. Entonces había como dos llamados. El primero era esa invitación temprana, que se les anunciaba que iba a haber fiesta. La causa era la boda del hijo del rey, y estaban expectantes para que cuando ya todo estuviera listo, entonces se les volvía a llamar para que dejaran lo que estaban haciendo y vinieran a la fiesta. Entonces la primera llamada dice que envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Dios nos está llamando. Dios llama a nuestras familias. Dios llama a la humanidad. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Nosotros predicamos la palabra del Señor. Hago un paréntesis interesante. Las cosas que pasan en nuestro diario vivir dejan mucho que ver lo que hay en nuestro corazón. Y en estos momentos se está viviendo un campeonato mundial, que es el fútbol, ¿sí? Algo que empezó en las clases populares y hoy en día lo volvieron un negocio y se volvió algo de élite. Ir a un partido a veces es muy costoso, es demasiado costoso. El ver un partido incluso por televisión, si depende de la clase del partido, si tú no tienes suscripción no lo puedes ver. Pero es curioso que tantas cuestiones que son esquivas, que quieren como sacar como una especie de élite, la gente las busca, las anhela, las desea. Mira, hermanos, yo estaba mirando el único equipo latinoamericano que queda para competir el final, o prácticamente ya lo que queda, es Argentina. ¿Cuántas veces Argentina ha sido campeona de este campeonato mundial? 3 veces, ¿sí o no? 3 veces. Y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Y eso en qué ha incidido para la nación argentina? ¿Juegan bien? ¿Están ganando mucho dinero, facturando? Pero ¿cómo está el pueblo argentino? ¿Usted escucha noticias? ¿Cómo está el pueblo argentino? Están muy mal. Incluso se habla de que es una carestía, no hay empleo, hay necesidad, la gente con hambre, con necesidad. Y aquí surge algo que yo pensaba en estos días. Cuando un equipo de una nación juega, nosotros decimos ganamos. ¿Te he escuchado siempre eso, no? Ganamos. Yo le pregunto, ¿usted qué ganó? Lo único que usted ganó fue la atención que le dedicó. ¿Sabe quiénes ganaron? Los empresarios, los futbolistas que ganan bien, facturan alto, los comerciantes, la FIFA. Ellos son los que ganan, usted no gana, ni yo gano. Es impresionante ahora que estuvo compitiendo ya México, que lo sacaron. Yo veía algunas cosas de los mexicanos y me parecía terrible. Un tipo se para cuando su equipo pierde y coge el televisor y lo azota y lo golpea con una rabia impresionante. Yo digo, pero ¿qué está ganando él? O sea, pensemos por un momento eso. ¿Y por qué hago esta comparación? Porque ante esas cosas nos rendimos, le damos todo el tiempo. Es impresionante ahora que jugó Colombia, que lo eliminaron, la gente pidiendo licencia para no ir a trabajar, que no voy a ir, los memes, ¿verdad?
perdió. ¿Y qué pasó con nosotros? En estos días, el día que iba a jugar Colombia, yo fui a un supermercado y estaba comprando. Entonces, ellos estaban allí, que. Entonces, todo el mundo alborotado. Y me dice la muchacha, ¿y usted no se emociona? Le digo, por eso no, yo no me emociono. Yo ya superé esos estados. Le digo, ¿cómo así? ¿Usted no? Le digo, yo me emociono por otras cosas. Yo me emociono por el cariño de mi esposa, por el cariño de mis hijos. Me emociono por servir a Dios, por amar a Dios. Por eso me emociono. Yo ya superé eso. Ya eso a mí no, ni me va ni me viene. Es la verdad. Es una realidad, hermanos. Pero planteo esto porque esto evidencia nuestro corazón. Porque cuando nos invitan a la iglesia, cuando el Señor nos invita, sacamos cualquier cantidad de cosas. A mí me parece impresionante, hermano. Y perdóneme, no lo logro entender. Que una persona pueda cambiar un partido de fútbol por un servicio en la iglesia, por un tiempo de oración. Yo digo, eso evidencia mucho lo que somos nosotros. Y aunque podamos decir que estamos en la iglesia, en esta mañana vamos a leer esta historia y vamos a evidenciar cuál es nuestra condición como cristianos, si es que realmente ya hemos aprendido, hemos conocido al Señor. Porque hay muchas cosas que las pasamos por alto y nos juegan en contra. Y no estoy hablando de un fanatismo, aunque el fútbol es fanatismo también. Es fanatismo. Hoy en día es una cosa impresionante las peleas. Yo vi algunas noticias en México, cómo golpeaban en un partido que hubo, y sobre todo latinoamericanos golpeaban a otro. Creo que era un brasilero o algo, lo golpeaban. Y como la ira y el enojo, y pelean por eso, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿y así peleamos por el evangelio? ¿Así defendemos el evangelio? ¿Así entregamos nuestra vida al evangelio? Es tremendo eso, ¿verdad? Entonces hay que reflexionar, porque cada cosa que pasa nos pone en evidencia a nosotros. Nos pone en evidencia. Yo la verdad, cuando hay estos partidos, yo mejor ni los veo, porque yo digo, eso es sufrir en vano, ¿sí o no? Eso es una agonía innecesaria. Yo no quiero participar de eso. Entonces digo, no, yo prefiero sufrir por otras cosas mejores y no por eso, ¿sí o no? Ustedes se dieron cuenta ahora todo lo que han estado hablando con la selección, que los atacan, los insultan, que ya no sirven, que el director técnico, porque esa es la humanidad. Eso es el ser humano. Y es lo que Cristo quiere cambiar en nuestros corazones. Y nosotros que hemos recibido el llamado, Juliet, tu papá llegó. Nosotros que hemos recibido el llamado, nosotros no entendemos, hermano, las cosas. No las entendemos. Estamos prácticamente casi que en lo mismo. No hemos soltado, no hemos liberado nuestras vidas. No hemos superado a un estado de mejoramiento en nuestras vidas, de cambios, de percepciones. Amén. Seguimos a veces en lo mismo. Parece que tenemos el ropaje o tenemos la fachada de decir que somos cristianos, pero por dentro todavía no hemos hecho procesos, no hemos cambiado. No han habido cambios. Y esto hablando de fútbol, pero hay cantidad de otras cosas. Cantidad de otras cosas que solo Dios conoce y sabe de nosotros. Amén. Entonces, estamos en el versículo 3, dice que envió a llamar a los convidados a las bodas. Pero ¿qué pasó con estos que fueron llamados? Mas estos que no quisieron venir. Escuche algo. ¿Quién llamaba a la fiesta? El rey. Y más adelante vamos a ver cuando se desprecia la invitación del rey. ¿Qué pasa cuando se desprecia la invitación del rey? ¿Qué ocurre cuando despreciamos el llamado del rey? Yo conocí al Señor a los 14 años de edad y viví todo un proceso. Tuve momentos difíciles, tuve un momento que me aislé un poco, pero volví, conecté. Y a mis 28 años
Yo fui llamado a tiempo completo para la obra del Señor. Yo tenía un plan de vida. Estaba estudiando en la universidad, tenía un buen empleo, pero fui llamado. Fui llamado. ¿Quién me estaba llamando? ¿Quién me estaba llamando? El Rey. ¿Y qué tenía que hacer yo? Obedecerlo, porque es el Rey. Diga el que está a su lado, es el Rey. Es el que manda, es el que gobierna, Él es el Rey. Dios es el Rey. Y es el que nos está llamando. Y nosotros a veces, como estas personas, dice aquí que no quisieron venir. Despreciamos, rechazamos una invitación tan poderosa. Nos están invitando a un palacio, nos están invitando a una fiesta, nos están invitando a lo mejor. Por ahí mandé, no sé si algunos lo pudieron ver, un video al equipo ministerial de cómo en esta época muchos cristianos empiezan a disculparse, ¿no? No, pastor, es que mire, hoy tengo tantas cosas que hacer. Mentiras, que jugaba la selección. Pero no, y empiezan a meter el cuento, a meter el cañazo, ¿verdad? Y mienten. Lo peor es que mienten. A mí me parece aterrador cuando alguien miente, le está mintiendo a Dios y creen que es que a Dios se le puede mentir. No, Dios sabe y conoce el corazón. Le mentirán a los hombres, pero no a Dios. Yo no sé usted, pero Dios habla al corazón. Dios habla al corazón y Dios inquieta. Y yo he entendido que lo mejor siempre es buscar a Dios, ser sensible al Señor, no resistirle, no rechazarle, ser sensible a Él. Amén. Entonces dice aquí que estos no quisieron venir. La fiesta era muy importante. ¿Por qué? Porque era la boda del Hijo del Rey, Cristo y la iglesia. Aunque la invitación era para todos, no se podía rechazar la invitación. No se podía, no se debía, porque era el Rey el que estaba llamando. Rechazar la boda era rechazar al Rey. Cuando tú rechazas el llamado, estás rechazando a Dios. Cuando tú rechazas la iglesia, cuando tú rechazas lo que el Señor por la palabra establece para la iglesia, tú estás rechazando a Dios. Tú sabes que cuando tú te acercas al Señor, tú debes de entrar a ordenar tu vida. Hay ordenanzas que se establecen para obedecerlas. No es si me parece o no me parece. Y una de esas ordenanzas es el bautismo. Y hay personas que quieren estar en la fiesta, pero rechazan al Rey, porque no quieren sujetarse, porque no quieren obedecerle. Y aunque no lo creas, hay una rebeldía pasiva. Me resisto, pero es el Rey. ¿Y por qué te resistes? Llegaste a la vida cristiana, vienes en unión libre. ¿Qué se espera? Ordena tu vida, cásate, organiza tu vida. No, yo quiero estar en la fiesta, pero no puedes estar de cualquier manera. Ese es el tema de hoy. No puedes estar de cualquier manera. Vienes a la iglesia, yo quiero estar en la fiesta, pero odias, rechazas, hablas mal. ¿Sabe, hermano, que hay una cosa que constantemente el enemigo ataca en la iglesia? Y es con la murmuración y el chisme. Es tan delicado, hermano. Por ejemplo, hay un equipo ministerial y hay cosas que se tratan en el equipo ministerial. Y es tan delicado que alguien que sea parte de un equipo ministerial y escuche las cosas, salga a comentarlas, salga a hablarlas, salga a decirlas. Porque está dañando la iglesia del Señor, está en contra del Rey, está haciendo daño. Mire, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés llevaba al pueblo de Israel a la tierra prometida, su hermana Miriam y su hermano Aarón se levantaron en contra de Moisés. Podían tener razón, pero no, fallaron. ¿Y qué trajo eso? Una lepra hizo que el campamento se estancara. A veces vemos en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares y familia, en la iglesia, ¿por qué no avanzamos? Pero es que nosotros estamos despreciando lo que el Rey ha establecido. Estamos haciendo daño con nuestras bocas, con nuestros comentarios,
con nuestra resistencia, con nuestro orgullo, con nuestra rebeldía pasiva. Decimos, no, no me sujeto, pero te están llamando, no, no quiero. Y esto dice claramente allí que no quisieron, no quisieron. No era que no podían, no quisieron. Fue un rechazo voluntario, fue una decisión voluntaria, no había excusa. Voluntariamente se negaron a ir a la boda del hijo del rey. Escuche, iglesia, podemos estar cerca de lo sagrado, pero lejos de Dios. Usted puede hacer parte de una iglesia, usted puede venir sagradamente a un culto y debemos de hacerlo, pero tenemos que tener cuidado no solamente de estar aquí, sino también estar cerca de ¿quién? De Dios. Dios nos habla, Dios habla a nuestro corazón, Dios nos inquieta. Saben, hermano, que estos son tiempos donde hay mucho ruido, donde se escuchan tantas cosas en la internet, y usted tiene que filtrar la información. Usted tiene que saber que escucha, porque si usted no filtra la información, muchas de esas cosas lo van a enfriar, lo van a debilitar, le van a quitar su fe, lo van a poner a dudar a usted. Lo van a poner a dudar. Usted tiene que tener mucho cuidado, porque hay cosas, hermano, que nos pueden desviar del camino. Hay cosas que nos pueden estancar, hay cosas que, hermano, Dios tiene planes maravillosos para nosotros, pero ahí está el enemigo desviándonos con falsos entretenimientos, con falsas distracciones, como lo que está pasando en estos momentos. Por eso decía que muchas de las cosas que pasan a diario evidencia lo que hay en nuestro corazón, evidencia lo que hay aquí adentro. Y Dios es experto en hacernos saber lo que hay dentro de nosotros, que tal vez no conocemos, pero Él sí sabe, y Él nos lo va a hacer saber a nosotros. El versículo 4 dice: volvió a enviar. Sabe, hay una insistencia del rey, y esto me parece triste, que Dios insista tanto en nuestra puerta y nosotros lo rechazamos tanto a Él. ¿Cuántas veces Dios ha enviado una y otra vez, alguien que toque a tu puerta, alguien que te llame por diferentes medios, pero tú le resistes, tú le rechazas, hermano? Pero cuando vienen los allá y los dolores, cuando despertamos y entonces decimos: ay, Señor, ¿y por qué me pasa esto? Pero ¿cuántas veces el Señor ha estado llamando? Sabe, el Señor vino a este mundo y vino a Jerusalén. ¿Y qué hizo Jerusalén? Lo rechazó. Y Jesús les dice allí en la subida, allí mirando el templo, mirando a Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? No quisiste. Te he llamado una y otra vez, te he llamado, te he mandado mensajes, te he hablado, hermano, hasta en plastilina te he hablado, pero no quieres obedecer, no quieres, te resistes. Y dice que Él volvió a enviar otro siervo diciendo: decida a los convidados. Y esta palabra convidado es muy especial, porque había una lista especial de gente que se había seleccionado para que vinieran a la fiesta. Era un honor haber sido tenido en cuenta por el rey. Yo he entendido eso. Hay gente que lo desprecia. Yo digo, para mí es un honor que en medio de más de 7,000 millones de habitantes en este mundo, Dios haya fijado la mirada en mí. Para mí es un honor. Qué fastidio, qué jartera la iglesia, esa religión. Estás entendiendo mal. Debes de sentirte gozoso, porque es un privilegio que Dios haya puesto los ojos en ti, que Dios te haya llamado, que Dios te haya escogido. Es un privilegio. Entiéndelo, no es una carga, no es un peso, es un privilegio. Que te escogieron, que te llamaron. Y estos eran convidados, escogidos, seleccionados en una lista que el rey pensó para que acompañaran a su hijo y celebraran la fiesta de las bodas de su hijo. Decide a los convidados. Y mire, dice: he aquí, he preparado. ¿Sabe una cosa? Nosotros no tenemos que hacer nada, porque ya todo está hecho. Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Él hizo provisión. Él derramó su sangre. No fue ningún santo, no fue, hermano, María con ser tan hermosa, hermano, y ser un ejemplo precioso en la Biblia, pero ni aún ella derramó la sangre. Cristo la derramó. Él pagó por nosotros.
Él pagó el precio. Todo fue provisto, todo fue comprado, compraron para nosotros. Todo, dice, he aquí he preparado mi comida. No les pidió a ellos que llevaran ni una libra de arroz, ni nada. Todo lo había dado el Señor. Mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. No era cualquier animal raquítico, como a veces nosotros lamentablemente venimos delante del Señor y le traemos a veces lo que sobra. No, dice que eran animales engordados, preparados para el momento, porque era una fiesta. Era lo mejor, amén. Han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Vengan a las bodas. Vengan, vengan, que el Señor los quiere tener a cada uno, amén. La invitación revela los corazones. Fueron 3 invitaciones, van 2, falta una, ya la vamos a ver. Hay una insistencia del rey que los invitados desprecian. Hay una insistencia del rey, y usted ve en la humanidad que hay una insistencia de Dios que la humanidad desprecia. La humanidad desprecia. No hicieron caso, dice la escritura. No hicieron caso. Amén. El versículo 5, ¿qué dice? Mas ellos, ¿quiénes? Digan conmigo, los convidados, los invitados, los que habían sido seleccionados. Mas ellos, ¿qué? Sin hacer caso. Lo primero es que no quisieron venir, ahora no hacen caso. No me importa, no me interesa. ¿Saben, hermanos? Una de las cosas que debe pesar en nuestro corazón es entender que la vida se nos puede ir en cualquier momento. Yo como pastor, hermano, en mi vida asisto sepelios, entierros de niños, de jóvenes, de hombres adultos, de ancianos. Hermano, yo he visto cómo la muerte ha llegado a tocar la puerta en cualquier momento. Inesperado, llega. Ahora, una de las cosas que yo pienso es: Señor, que yo cumpla el propósito para el cual tú me llamaste, porque tú me llamaste con un propósito y yo lo quiero cumplir. Yo no me quiero ir de este mundo sin haber cumplido tu propósito. Yo de hacer lo que me corresponde, lo que debo de hacer es lo que voy a hacer, es lo que debo de hacer. Y como pastor en una iglesia, mi deber es guiar a la gente a Cristo. No inflarles el corazón, no llenarles, hermano, de falsas ilusiones. No decirle, hermano, darle una palmadita en la espalda, decirle, tranquilo, así estás bien, cuando lo que pasa es que se está yendo al infierno, hermano. Y decirle, no pasa nada. No. Alguna vez les compartí, les decía, cuando tú estás en un lugar y todo te lo permiten, nadie te dice nada, porque eso es lo que la gente quiere hoy en día, que nadie te diga nada, que todo está perfecto, que nadie te critique, nadie te señale. Hermano, pero en esa condición, si mueres y despiertas en un lugar de tormento, te aseguro que te vas a lamentar y vas a desear que nunca te hubieran acolitado. Vas a desear a alguien que te hubiera corregido, que te hubiera llamado la atención, que te hubiera exhortado, que te hubiera demandado, que te hubiera reclamado. En las profesiones del mundo no hay logros si no hay esfuerzo, si no hay sacrificio. Nadie se titula una carrera universitaria simplemente por irse a sentar en una silla y hacer presencia. Tiene que participar, tiene que evaluar sus conocimientos, tiene que cumplir con exámenes, con notas. ¿Por qué le queremos rebajar al llamado del Señor? ¿Por qué queremos por debajearlo? ¿Por qué queremos tenerlo como lo menos? Cuando en la vida vemos que hay una exigencia, pero esa exigencia es efímera, es pasajera, es vanidad. Pero lo que Dios nos llama es para lo mejor, hermano, para lo mejor. Y es donde deberíamos de poner nuestro corazón y dar lo mejor. Yo, hermano, aunque la gente a veces no lo crea, pero yo me doy cuenta a veces, incluso gente aquí sirviendo y se queja. Muy duro, piden demasiado, mucha carga, hermano. Y yo te pregunto, ¿y qué tienes que Dios no te haya dado? ¿Y qué le has dado a Dios que te haya hecho falta? ¿Qué le has dado a Dios que puedas decir, le di y ahora estoy viviendo en la pobreza, en la ruina, en la miseria?
Entonces, ¿por qué? Pero si son las cosas del mundo, ahí sí competimos, ahí sí nos metemos, ahí sí no decimos nada, y ahí sí hay que cumplir y cumplir. Miren, el tema financiero, yo decía la otra vez, vaya pida un crédito a un banco. Vaya pida un crédito. ¿Alguien aquí ha tenido la experiencia de pedir un crédito en un banco? Un crédito hipotecario o lo que sea. La gente que pide un crédito hipotecario, los que lo han pedido saben, usted tiene que pagar hasta la sonrisa. La entidad nunca le paga nada a usted. Usted tiene que pagar el avalúo del predio, usted tiene que pagar el perito, usted tiene que pagar todos los parafiscales, lo que se requiere, las boletas fiscales, impuestos. Tiene que pagar todo, todo. Y cuando le dan el dinero le descuentan y lo ponen a pagar con intereses. Y el día que usted termine ese crédito para liberarse, aunque el banco fue beneficiario y cobró intereses, a usted le toca volver a sacar para pagar, hermano, que le levanten una hipoteca, volver a pagar todo. ¿Sabe qué es lo más triste? Y en ese sistema no nos quejamos, lo aceptamos y nos están exprimiendo y nos están sacando hasta lo que no tenemos. Pero cuando Dios nos llama a honrarlo, a veces nos resistimos. Cuando la promesa de Él es fiel, cuando ahorita lo que se leía en las ofrendas decía, traigan, y yo los haré una tierra deseable, yo les daré bendición hasta que sobreabunde. Pero ese es el ser humano. Nos resistimos al Señor y nos resistimos a una gran invitación, y no debería de ser así. Amén. Ellos no hicieron caso. Todo estaba listo, preparado, con lo mejor. Ya lo decía ahora. Rechazar una invitación real decía mucho de la relación con el rey. Rechazar una invitación real dice mucho de tu relación con el rey. ¿En qué lugar lo tienes? ¿En qué lugar lo tienes? Mire, a mí, yo desde muy niño tuve una vocación por las cosas del Señor. Yo le puedo contar rápidamente. Yo a mis 9 años yo leí Apocalipsis. Es raro que un niño esté leyendo Apocalipsis. Yo me leía la Biblia. En la casa había una Biblia, y me acuerdo que esa Biblia tenía un lomo como rojizo, y esa Biblia se la habían regalado a un hermano mío, y siempre decían, esa Biblia de los evangélicos, porque él en una evangelización le regalaron una Biblia. Esa era la única Biblia que había en la casa. Y yo cogía esa Biblia y yo la leía, y me llamaba la atención leer Apocalipsis, porque yo, siendo niño, yo fantaseaba y me imaginaba como una película, el dragón, la mujer que era perseguida por el dragón, que echaba candela y todo. Entonces yo me imaginaba todo eso, y a mí me traía, yo leía. Llegué a mis 14 años, conocí al Señor. Pero desde que conocí al Señor, siempre hubo una inclinación, y siempre me hablaba de que Dios me había llamado. Yo me resistí por un tiempo, pero entendí al final que no podía seguirme resistiendo, porque como Jeremías dice, mi corazón se quemaba por dentro, algo ardía dentro de mí que no podía resistir. Y al final accedí al llamado, dejé lo que tenía y empecé a caminar en obediencia al Señor. Y ese es el tiempo, cuando ya entregué mi vida al ministerio, al tiempo completo, es lo que yo llevo con ustedes en la iglesia del Señor. Amén. Hermanos, ¿cómo estás con el Rey? Y lo podemos ver en cómo tú respondes al llamado del Rey. Lo malo no era lo que hacían, porque vamos a ver en qué se disculpaban ellos, sino, hermano, en el rechazo que le daban al Rey. Podemos tener ocupaciones que son lógicas, que a veces nos impiden, sí, es verdad, pero no siempre, hermano, lo podemos poner como excusa. Miremos, dice el versículo 5, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a qué, a su labranza, y otro, ¿qué les interesaba más? Lo mío. Lo mío. ¿Cómo estoy yo? Es lo mío. Y eso es la humanidad en estos momentos. Esta es la humanidad. Cada uno jala por su lado. Cada uno, ¿verdad? Cada uno jala por su lado. Yo me leí estaba mirando un libro que es de un escritor brasilero,
y se llama ¿Por qué los pobres odian a los pobres? Y eso es un relato sociológico que se ve mucho en la política. ¿Por qué los pobres odian a los pobres? Y sabe, esa es una estructura política que se ha establecido por muchos años, no solamente aquí, a nivel mundial, donde los que tienen el poder financiero crean el espacio y meten a la gente en esa lucha. La estratificación es lesiva al ser humano. Cuando tú te dicen es que eres de estrato 1, ¿sabe? En cierta manera, aunque digan no, es que tenemos que organizar la ciudad, pero en cierta manera, ¿sabe qué están diciendo? Los están rechazando, les están colocando un cartel. Y entonces hay una serie de extractos que pertenecen a la clase popular, media, baja, popular. Y entonces allí, ¿por qué el pobre odia al pobre? Porque hay un deseo de surgir, hay un deseo de salir, ¿sí? Pero como no se puede competir con los que están arriba, ¿con quiénes se compite? Con los que están a la par. Y entonces se crea una narrativa donde en los barrios populares alguien empieza a mejorar su condición. La casa ya tiene cerámica, los muebles son diferentes. Entonces, aunque vive en un estrato popular, media baja, empieza a sentirse como soy superior. Entonces, ¿con quién desquita eso que no puede luchar con el que está arriba? Con los que están alrededor. Yo ahora poco escuchaba a una persona que decía, eso de darle a la gente pobre, eso es alcahuetería, eso es alcahuetear pereza. Yo me la he luchado, yo he hecho empresa, pero como yo conozco a esa persona, casi que le digo, vení, bueno, te la has luchado y has estado sola, porque ustedes me van a dar la razón. Normalmente ustedes están rodeados de sus hermanos, hermanas, abuelos, padres, tíos, primos, que se coayudan. Cuando usted se va a trabajar, se queda su familia con sus hijos. Si usted necesita, de pronto los demás le dan el empujoncito. Usted no ha estado solo, usted no puede decir, es que yo me hice a pulso, mentira. Pero hay gente en la sociedad que vive al lado de un caño, una señora que tiene 3 hijos y los tiene que dejar encerrados en una casa de esterilla porque no hay quien vele por ella, y tiene que irse a alquilar todo un día a una casa donde la maltratan, hermano, y es pobre como muchos, pero los otros le dicen, eres una mantenida, eres una relajada, perezosa. Mentiras, porque se va creando un sesgo, y ese sesgo lo hace nuestra sociedad, ese sesgo lo hace el sistema de este mundo. Y en ese sesgo la iglesia ha caído muchas veces, porque la iglesia se le ha metido unas ínfulas, hermano, de estratificación, cuando la iglesia debería de bajar los humos y velar por el bienestar. Luego no dice la Biblia que velemos los unos por los otros, que ayudemos al pobre, al necesitado, al huérfano, a la viuda, que no solamente llevar el evangelio, sino hacer obra social también. Pero negamos ese principio porque sin darnos cuenta hemos caído. Y como estos, dice que se fueron a su labranza y a sus negocios. Estaban imbuidos, absorbidos por un sistema que no les dio el espacio para pensar que estaban rechazando al Rey de Reyes. La idea, hermano, es que entre más alto Dios nos lleve, diga al que está a su lado, más humilde debemos de ser. Más humildes, más sencillos, más sencillos. Yo lo decía el otro día, hay pobres que son excesivamente orgullosos. Yo le digo, ¿y orgullo de qué? Si fuimos criados con aguapanela y arroz y sopa de pastas al piso, hasta la única carne que a veces comíamos era cuando nos mordíamos la lengua, hermano. Entonces venimos aquí a hablar de que somos... No, hermano, no.
ni estamos tampoco para odiar a los otros, no, sino para mostrar amor. Y Dios cuando nos llama, nos cambia, nos invita a una fiesta, nos invita a ser diferentes. Nos invita a ser diferentes. A veces, hermano, en la iglesia decimos: ay, es que fulana, ay, es que sutana. Y yo pregunto: ¿y cuántas veces tú, que tienes la madurez, que estás evaluando eso, por qué no has ido a la casa, te has sentado, le has evaluado, y tal vez ese hermano, esa hermana necesita que tú le aclares, le expliques mejor? Tal vez no entiende y necesita que tú le expliques, porque tú tienes un mejor conocimiento. Amén. Entonces, hermanos, la gente despreció al Señor. Versículo 6. Y otros, que esto fue peor, tomando a los siervos del rey, ¿qué hicieron? Los afrentaron y los mataron. Y eso es lo que ha hecho la humanidad con el mensaje del Señor. Matan a los mensajeros, creyendo que así van a silenciar la voz de Dios. Matan a los mensajeros. Amén. El rechazo al rey trajo sus consecuencias. Esto trajo consecuencias, hermanos. Trajo juicio. Digo conmigo, juicio. ¿Cuál fue el juicio? Por rechazar al hijo del rey y a sus mensajeros. Mire lo que dice el versículo 7. Al oír el rey, ¿qué hizo? Se enojó. Eran 2 veces que les había mandado a invitar. Todo lo tenía listo. Los invitó, los rechazaron. No solamente los rechazaron, sino que terminaron matando a los que le traían el mensaje. Y el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Muchos dicen que el Señor está hablándole a los judíos de la época, a los religiosos, y dice que ese juicio se cumplió en el año 70, hermano. Usted sabe que el pueblo judío, lo mejor que tenían era su templo para ellos. El templo era su divinidad y no querían que nadie lo tocara. Pero en el año 70 entraron los romanos y arrasaron con el templo. En estos días hacíamos la conversión, que del año 70 de nuestra era hasta hoy, año 2026, el templo nunca jamás volvió a ser levantado. Nunca jamás. Lo único que quedó del templo fue el famoso muro de los lamentos, para que se lamentaran toda la vida, hermano. Nunca más el templo de Jerusalén fue levantado. Nunca más. Era la gloria del pueblo, pero una gloria con la que ellos abrazaban y rechazaban al Señor que había venido. Es tremendo eso. Lo rechazaron. Sigamos. Entonces, y aquí está la tercera invitación. Diga conmigo, tercera invitación. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas. Amén. Mira, hermano, estos primeros, los de las 2 primeras invitaciones, quedaron por fuera por su rechazo a la invitación. Por su rechazo. No era por nada más, porque rechazaron la invitación. No eran dignos. Este rechazo de las 2 primeras invitaciones no canceló la boda. Provocó que trajeran invitados de más lejos. Y ahí es cuando entramos nosotros. Amén. Ahí es donde entramos nosotros. Entonces dijo a su siervo, el versículo 8: las bodas a la verdad están preparadas, porque ya todo estaba listo. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Su dignidad no se basaba en ellos como personas, sino en la correspondencia que nunca tuvieron con el rey. Dios no estaba calificando si tenían plata, si tenían dinero, si eran ricos, eran pobres, hermano, sino eran cómo correspondían al rey. Ahí estaba su dignidad. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halláis. Y ahí estamos nosotros. Fuimos encontrados, fuimos llamados. Dios nos llamó. El rechazo de los 2 primeros invitaciones no canceló las bodas. Por el contrario, hizo que otros vinieran, que trajeran los buenos y los malos. No trajeron solo a los respetables ni a los de alta sociedad. Trajeron a todos. Pero no nos equivoquemos, rápidamente vamos a Mateo 9. Mateo 9, versículos 11 y 13, ¿qué dice? Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, el Señor estaba llamando a Mateo, que era
un publicano, cobrador de impuestos. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Llamar a los buenos y a los malos es abrir la puerta de la gracia, es permitir que lleguemos, no importa nuestra condición, no importa de dónde vengamos, es una invitación y Dios nos está llamando para empezar un trabajo con nosotros. Sigamos leyendo, versículo 10 y 11. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaban, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Las bodas fueron llenas de convidados. Pero aquí pasa algo curioso. Versículo 11. Y aquí viene el nombre de esta enseñanza. Si estaba dentro, ¿por qué lo echaron? Y entrando el rey, al ver a los convidados, vio allí un hombre que ¿qué? Léalo, que ¿qué? No estaba vestido de bodas. Tú puedes estar aquí, pero la pregunta es: ¿has cambiado tu ropaje? Ahora, no eres tú, que eso lo voy a aclarar rápidamente. Aunque la invitación es generosa, no es para estar de cualquier manera. No es de inclusión, no es que vengan todos y aquí caben todos. No, sí vengan todos, pero hay unas condiciones para estar delante de Dios. Hay unas condiciones y están en la Biblia. Ahí es por eso yo le insisto a las parejas que están en unión libre: cásense. Yo insisto a los que no han bautizado: bautícense, porque no es estar de cualquier manera. Yo insisto a los que vienen llenos con odio, con rencores: perdonen, suelten. Usted no puede estar de cualquier manera. Usted tiene que darse al espacio para que el Señor lo transforme y lo cambie. Mire que esta transformación es evidente en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 8, cuando Juan el Bautista está predicando la palabra. Mire lo que dice: haced pues frutos dignos de ¿qué? Dios quiere que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. En Mateo 5:20, ¿qué dice? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Y Mateo 7:21, que es tremendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El estar aquí es hacer la voluntad de mi Padre, ya no es hacer mi voluntad. Cristo me compró a precio de sangre. Y si quiero estar en las bodas, debo de entender que ya no es mi voluntad, que es la voluntad del Padre. Que yo de quitarme ese ropaje viejo y permitir que Él me vista con un vestido nuevo. Amén. Todo está listo, el rey entra, pero ve a uno que no está vestido de bodas. Hermanos, miremos en Mateo 13, versículo 47 al 50. Mateo 13, versículo 47 al 50. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo ¿qué? Echan fuera. No es que yo estoy en la iglesia y yo voy a esa iglesia, pero ¿estás vestido para las bodas? ¿Estás vestido? Así será el fin del siglo: saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Amén. El vestido es algo que viene de Dios. Dígale que a su lado: el vestido es algo que viene de Dios. Y hay gente que no se deja vestir porque Dios les está hablando que cambien, porque van a una oración y Dios los confronta y le dice: perdona, suelta, ya no sigas con eso, no sigas con esa maldad de tu corazón, no sigas deseando vengarte ni hacerle daño a otro. Suelta, déjate vestir. Pero no quiere. Quiero estar en la fiesta, pero quiero estar como yo quiera. Mire, pensaba yo en esto, ¿no? Y es simplemente una observación. Esto no tiene que ver con una regla ni nada. Usted se ha dado cuenta que hoy en día
ya se ha perdido la etiqueta en las fiestas? ¿Se ha dado cuenta o no? Anteriormente invitaban a una boda, ¿sí? Invitaban a un, qué sé yo, a una graduación. ¿Y cómo iba la gente? Muy elegante. Hoy en día usted va a una celebración de esas y usted dice, como dice el Señor, ¿y este quién lo dejó entrar aquí? Porque hasta eso hemos perdido, hermano. Hasta eso hemos perdido. Tenemos un concepto que lo imprimimos también en las mismas cosas del Señor y olvidamos que no podemos estar en la fiesta de cualquier manera. No puedo estar. Miren, yo trabajé en una entidad bancaria, yo trabajé allí. Y recuerdo que yo entré al banco como temporal 6 meses, fueron los primeros tiempos. Y el primer trabajo que tuve en el banco fue mensajero externo, es decir, yo llegaba, me daban correspondencia y tenía que ir a repartir, pero como era temporal, es decir, no hacía parte del banco, pues no me prestaban mucha atención en mi forma de vestir. Yo sí veía que todo el mundo en el banco andaba muy elegante, yo no. Pero como yo andaba en la calle, y un día me mandan a una empresa a llevar un paquete del banco, de la gerencia regional, gerente regional. Y llego yo y no me dejaban entrar a esa empresa. Hasta que logré que llamaran allá, llamen allá, pregunten. Entonces llamaron, sí, él es el joven que mandamos para que entregue el paquete. Entonces yo entré y mi curiosidad fue con la secretaria, le dije, venga, ¿y por qué no me dejaba entrar? Y me dijo, mire, joven, todo empleado bancario que viene aquí viene muy bien vestido y mire usted cómo anda. Y le dije yo, ¿cómo así? Yo andaba en zapatillas, con jeans rotos, con una camiseta. Y ese día yo entendí que si yo iba a pertenecer a una entidad como el banco, tenía que estar a la altura. El miércoles que estuvo Brian aquí predicando, hace rato que no lo veía con una camisa de manga larga por dentro. Y yo me imaginé, y cuando terminamos le pregunté, ahorita te está, y me dijo, sí, allá toca, porque está haciendo sus pasantías en una entidad financiera y le toca. Pero nosotros aquí, con la fiesta del Rey, ¿verdad? A veces, hermano, no hacemos esa conciencia. El problema a él era que no se había dejado vestir del Señor. Miremos rápidamente algunos textos donde vemos cómo Dios nos viste. Génesis 3. Vamos. Génesis 3. Versículos 7 y versículo 21. Diga conmigo, Dios es el que me viste. Esa vestidura que este hombre no tenía en la fiesta, no era que él se la pusiera, era que él no había dado tiempo para que Dios lo vistiera, o no se había dispuesto, no se había dejado vestir. Génesis 3, versículo 7, que dice: entonces, cuando pecaron Adán y Eva, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre trata de cubrir su desnudez, su pecado, con sus propias fuerzas. Pero mira lo que dice el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La primera vez que hubo un sacrificio para cubrir el pecado del hombre está aquí en Génesis 3:21. Para Dios cubrirlos con pieles de animales, tuvo que sacrificar parte de su creación. Miremos también allá en Zacarías 3. Zacarías 3. Los profetas menores. Antes de Malaquías está Zacarías, capítulo 3, versículo 1 y versículo 3 y 4. Me mostró al sumo sacerdote, está hablando el profeta Zacarías, al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Versículo 3 y 4. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítale las vestiduras viles. Dios interviene porque este hombre tiene unas vestiduras viles, y el ángel viene, interviene y le hace quitar las vestiduras viles, y dice, y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Eso es una transformación, un cambio. Cambia la persona, cambia su perspectiva, cambia su manera de pensar, cambia su manera de hablar, cambia su manera de relacionarse. Hay gente que está en una iglesia, quiere estar en las bodas, pero no quieren ser vestidos por el Señor, no quieren ser transformados.
Por eso los demás dicen, ¿y yo qué voy a ir a ver allá? Si este que dice que va a la iglesia, mire cómo anda, mire lo que dice, mire cómo se comporta. Somos cartas abiertas, amén. Isaías 61, 10, este es hermoso. Isaías 61, 10. Mire lo que dice: en gran manera me gozaré en Jehová. El rey había invitado a una fiesta para que nos gozáramos, y aquí el profeta dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Dios nos viste, Dios nos cambia, pero dígale que a su lado: debes dejarte vestir. Déjate vestir. No insistas en quedarte como llegaste. No insistas en seguir en lo mismo, porque si vas a estar en la fiesta del rey, tienes que ser transformado. Amén. En Apocalipsis 19, Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Gocémonos, porque la fiesta es para gozarse. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, ¿qué? Las bodas. Los que rechazaron no entendían esto, pero los que fueron transformados entendían que es un gozo. Tú el día que seas transformado vas a entender que es un gozo servir a Dios, que es lo mejor, que tu mejor lugar está con el Señor. David lo decía, que él prefería un día a las puertas de los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos, porque tiene gozo. Gocémonos y alegremos, démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y qué es este lino limpio, fino, limpio y resplandeciente? Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Es su cambio, es su transformación, es una vida nueva, es una vida transformada, renovada, cambiada. Y yo no estoy diciendo que no tengamos problemas, yo no estoy diciendo que no tengamos adversidad. Claro que sí, pero debemos de hacer siempre conciencia. Si en un hogar como esposos a veces discutimos, hermano, no podemos llevar esa situación al punto de que se rompa la relación y cada uno coja por su lado, porque tenemos que pensar siempre, hermano, en lo que Dios nos ha llamado. Y tenemos que buscar siempre esa reconciliación, esa bendición. Amén. Debemos de hacerlo porque somos personas transformadas. Eso es lo que se espera, amén. Transformadas. Dios nos salvó, no nosotros a nosotros mismos. En Tito, está después de Timoteo, Tito, y antes de Hebreos. Tito capítulo 3, versículos 5 al 7, ¿qué dice? Hablando del Señor, dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Él nos escogió, nos llamó a su boda, a su fiesta, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Estar en la boda era haber sido transformados por el Señor. Dicen algunos, ¿no? Esto no es algo que se pueda afirmar, pero dicen que en aquellas épocas, sobre todo los griegos, cuando alguien, un rey, un príncipe, hacía una fiesta, hermano, preparaba unos vestidos de gala para que alguien que llegara mal vestido, le ofrecían ese vestido para que se cambiara y pudiera participar en la fiesta. Dios nos ofrece un vestido nuevo, una vida nueva, una vida de perdón y misericordia. No podemos escondernos en la multitud, pero no de Dios. Perdón, podemos escondernos en la multitud, pero no de Dios. La gente puede venir y se cuela entre los demás, pero a Dios no lo pueden engañar. Volvamos allá a Mateo 22. Estamos en el versículo 11, ¿verdad? Que entró el rey y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. Y el verso 12, ¿qué dice?
Y le dijo, el rey, ¿qué le dijo? Amigo. ¿Usted sabe esa palabra amigo en qué otra parte de la Biblia se encuentra? Cuando Jesús está en el Getsemaní orando, llega Judas con la tropa, ¿verdad?, a llevar preso a Jesús. ¿Y cuál es la palabra que Jesús le dice a Judas? Amigo. Amigo allí es una palabra de juicio, de sentencia. Amigo. El rey le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo te colaste? ¿Cómo estás aquí? Mas él enmudeció. Escuche, el desprecio no solo se da en rechazar la invitación, como las dos primeras invitaciones, sino también en la tercera invitación, en quien acepta la fiesta, pero hace caso omiso a la forma de estar en la fiesta. Tú desprecias a Dios, aunque estando en la fiesta haces caso omiso a lo que Dios te está llamando. Yo pregunto, hermano, ¿de qué nos sirve venir aquí a la iglesia, recibir servicios, cultos, palabra, pero no hay un cambio? En otras palabras, tú quieres estar en la fiesta, pero haces caso omiso a todo lo que te dicen porque no hay un cambio. En Hebreos dice que después de tanto tiempo, muchos, debiendo ser ya maestros, siguen siendo niños espirituales, porque no maduran, no cambian. Porque por más palabra que reciban, el problema no está en el que le da la palabra, el problema no está en la iglesia, el problema está en el corazón que no ha sido rendido a los pies de Cristo. En un corazón duro, endurecido. ¿Saben, hermano, por qué los divorcios? ¿Usted sabe cuál es la razón del divorcio? ¿Sabe cuál es? La dureza del corazón. Esa es la razón de los divorcios, cuando hay dureza de corazón. Y eso nos lleva a divorciarnos incluso hasta de Dios, porque endurecemos el corazón y damos espacio a un cambio, una transformación. Amén. Este hombre, cuando fue confrontado, enmudeció. ¿Por qué? Porque se espera, escucha, que en la vida cristiana, diga conmigo, sea obediente, tenga fe y dé fruto. Vuelva y dígalo: ser obediente, tener fe y dar fruto. Eso es lo que se espera. Eso tiene que ver con tu vestido. En Gálatas 3:27, vamos a leer 2 versículos y cerramos. No hemos terminado ahí en Mateo, pero vamos a Gálatas 3:27. ¿Qué dice Gálatas 3:27? Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hay obediencia, hay fe, hay fruto. A Dios no lo podemos engañar. Y en Romanos 13:14, Romanos 13:14, ¿qué dice? Si no vestidos del Señor Jesucristo, ¿y qué? Y no proveáis para los deseos de la carne. Vestido. Hermano, el diablo me ataca a mí, lo ataca a usted, ataca a todo el mundo. ¿Usted cree que el diablo a los hombres, cuando nos tienta, nos va a tentar con cachos y colas y tirando fuego por la boca? No, hermano, él tiene una forma de mandar unas diablas con tremendo pompis, tremendas, ¿verdad? 90, 60, revienta y muy seductoras, que hasta usted dice, ve, ¿por qué me mira a mí? Si yo no soy como tan elegante y me está clavando la mirada. Es la diabla que está allí, hermano, porque a veces nos engañamos y pensamos, ay, yo no. El diablo mantiene, hermano, con el deseo de hacer caer al pueblo de Dios. Y por eso dice aquí en Romanos, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No, eso no me edifica. Eso no me edifica. Yo por lo menos en adelante yo entendí y ya no debo decir ganamos o perdimos. No, yo no gané ni nada, porque yo gane o pierda, yo tengo que seguir trabajando. Tengo que seguir para adelante. Amén. Yo no gané ni perdí nada con la selección. No gané ni perdí nada con ellos. Volvamos a Mateo y terminamos allí.
versículo 13. Y ahí está el juicio. Entonces, Mateo 22, 13. El rey dijo a los que servían, a aquellos que habían mandado a llamarlos, ahora esos mismos, mira lo que pasa. Les manda al rey, le dice, atale de pies y manos, porque la gente quiere vivir un libertinaje y no se dan cuenta que al final quedarán atados. La falsa libertad que tiene al final los terminará por atarlos. Eso le pasó al rico y Lázaro. Han leído esa historia, ¿verdad? El rico se pavoneaba con banquetes, pero murió. ¿Y dónde terminó? En lugar de tormento. Quedó atado, sin poder salir de allá y sufriendo. Atale de pies y manos y echarle de las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y cierra majestuosamente esta enseñanza, pero antes quiero leer algo aquí. Dice, ¿por qué cayó el hombre? ¿Por qué cayó? Diga conmigo, porque no tenía excusa. Vivió sus propias consecuencias. Quiso estar como quería, vivió su propia. Aquí hay una frase interesante antes de terminar y quiero que usted la repita conmigo. Diga conmigo, yo escojo pecar, pero no escojo las consecuencias. Usted escoge pecar. Usted escoge, la decisión de pecar es suya. Usted no puede decir, ay, me tentaron. No. Usted decidió. Usted decide pecar. Pero las consecuencias, usted no las escoge. No las escoge, le llegan. Y son lo peor. Son lo peor, es lo que no quisiéramos tener. El hombre escogió estar como quería, pero no pudo escoger las consecuencias. ¿A dónde terminó? Afuera, atado de pies y manos. Una vida que no avanza, no prospera, no echa para adelante, como que a veces sí, a veces no. Y por eso el verso 14 dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Dígale a su lado, Dios te llamó. Déjate vestir. Dile, Dios quiere cosas grandes para ti. Vamos, pongámonos de pie. Abrace al que está a su lado, dígale, Dios tiene cosas grandes para ti. Déjate vestir. Déjate vestir. Déjate cambiar, transformar. Tú no puedes, pero Dios ya proveyó para ti. Entrégale tu vida al Señor. Deja que Él haga la obra en ti. Amén. Vamos a poner la mano en el hombro del que está a nuestro lado y vamos a orar unos por otros. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Dios del cielo, por este llamado, Dios.